actinomices. En contenido tenemos la introducción, patogénesis, características clínicas, diagnósticos, tratamiento y para finalizar una parte epidemiológica en Colombia. Como introducción, pues vamos a reconocer que los actinomices son organismos de la boca, intestinos y la vagina que pueden causar una infección granulomatosa crónica como lo es la actinomicosis. La actinomicosis es una infección que se produce lentamente, puede durar bastante y puede excretar sustancias como lo es el pus, sangre, entre otros. Esta pues es causada por bacilos gram positivos anaeróbicos o microaerofílicos no formadores de espora. La actinomicosis, pues la principal es la cervicofacial, es la más frecuente, sin embargo, pues esa puede afectar cualquier órgano. Las principales especies de importancia humana tenemos la Actinomyces israeli y la Actinomyces gerenciae. Otras especies pueden ser la Actinomyces meyeri, que está aislada con los accesos cerebrales, la Actinomyces vicosus, que está presente en caries dentales, y la Actinomicosis naeslundi. Y para finalizar, la Actinomicosis odontolithicus. Bueno, en cuanto a la patogénesis, la actinomicosis se adquiere de forma endógena y las personas con caries dental y con dispositivos intrauterinos son las que tienen mayor riesgo. Al igual que los hombres, se ven más afectados que las mujeres, sin embargo, aún no está claro el por qué. Históricamente, se dice que los trabajadores del campo se veían más afectados, ya que vivían, a comparación de los que vivían en las ciudades, esto supuestamente a la mala higiene dental. ¿Listo, Michi? Sí, dale, André. Vale, en cuanto a los hallazgos típicos, tenemos que podemos encontrar asexos crónicos, destrucción del tejido, fibrosis y formación de senos. Las masas de micelio van a ser las lesiones jóvenes que pueden ser visibles como gránulos amarillos de azufre, los podemos observar aquí, y ahorita Michelle los va a explicar bien, y estos después se pueden se pueden convertir en gránulos duros de color marrón oscuro debido a la deposición de fosfato de calcio. En cuanto a las características clínicas, vamos a tener algo muy presente, es que entre los factores de riesgo vamos a encontrar el alcoholismo, la mala higiene oral y una alteración pulmonar estructural, como lo puede ser un enfisema o una bronquiectasis. La actinomicosis, como ya dijo Michelle, puede ocurrir en hombres y mujeres de todas las edades con con funciones inmunológicas normales. Las mujeres pues van a presentar una más frecuente que va a ser la abdominal pélvica. Esta, pues, como ya les decía Michelle, correspondiente al dispositivo intrauterino DIUI, ya que va a permitir el ascenso de la bacteria desde la vagina hasta el endocervix por medio de los ciclos salientes del dispositivo. La actinomyces pues invade el tejido en bajas concentraciones de oxígeno que va a permitir su crecimiento y pues va a ejercer su acción en la forma de accesos, fístulas y tejido fibrodenso como son los gránulos de azufre. Las manifestaciones clínicas se presentan uno de cada 4 casos, con presentación de leucorrea marrón oscura y maloliente, menorragia o sangrado anormal, fiebre, dispareunia, patrón de inflamación variable con dolor abdominopélvico y la pérdida de peso. Debe ser diagnosticada a tiempo, si no se pueden complicar las cosas produciendo una enfermedad inflamatoria pélvica, pelvis leñosa, endometriosis, abscesos en los tubos ováricos, esterilidad y hasta la muerte. También tenemos, bueno, en tanto hombres como mujeres, la más frecuente es la zona cervicofacial, es la más afectada y puede ser producida tras procedimientos dentales. La propagación hemática hacia el cerebro, hígado y otros órganos también es muy conocida. Además de la enfermedad facial, tenemos otras presentaciones clínicas que incluyen la actinomicosis torácica, la actinomicosis diverticular del apéndice o del colon, la actinomicosis pélvica relacionada con los dispositivos intrauterinos,
actinomicosis cerebral y la actinomicosis del puñetazo como infección de los nudillos debido a una mordedura humana. En cuanto al diagnóstico, lo podemos hacer por medio de histología o cultivo. Entonces, hablemos sobre el diagnóstico histológico y se hace pues con las biopsias de tejido de las lesiones sospechosas. Se van a teñir con antisoros específicos conjugados con fluoresceína y así se van a demostrar los gránulos de azufre y los micelios característicos. Los gránulos de azufre disponibles deben triturarse y teñirse con tinción de Gram. Los organismos aparecen como bastones gram positivos ramificados y, por ejemplo, la nocardia son morfológicamente indistinguibles. Sin embargo, los actinomices no son ácidos resistentes y los nocardias son poco ácidos resistentes. André, pásala, por favor. En cuanto al diagnóstico por cultivo, los actinomices a menudo no crecen de forma aeróbica. El crecimiento requiere un cultivo enriquecido, por ejemplo, por medio de infusión de cerebro-corazón o medios selectivos. Debe estar incubado en condiciones microaerófilas, es decir, en un 5 y 10% de dióxido de carbono. Las colonias pueden aparecer al cabo de 3 a 7 días, pero por lo general pues, pueden tardar hasta 14. Las colonias de Actinomyces israelí y Gerenceriae tienen una forma de dientes molares en el agar. La identificación posterior se puede confirmar mediante MALDI-TOF o en un laboratorio de referencia mediante pruebas bioquímicas, tinción con antisoros fluorescentes o cromatografía de gases de los productos metabólicos de la fermentación de carbohidratos. Y también se puede observar que en el esputo suele contener actinomyces orales. Dale, André. Listo, vale. Entonces, en cuanto a la parte del tratamiento, la intervención quirúrgica va a ser vital y el desbridamiento para reducir la cicatrización, la deformidad y una tasa de recurrencia. La extracción en caso de las mujeres, la extracción del dispositivo intrauterino debe ser extraído de forma inmediata. La actinomicosis suele tratarse con penicilina y con ampicilina. La penicilina se administra por vía oral 4 veces al día. En cuanto a los medicamentos de amplio espectro, vamos a tener el coamoxiclav, el metronidazol y la ceftriaxona. Estos medicamentos de amplio espectro se administran si hay patógenos concomitantes. A pesar de la grande dosis de los antibióticos administrados durante largos periodos, la recurrencia es muy frecuente, ya que va a haber una penetración de la actinomyces en los tejidos y pues no va a estar tan relacionado con una resistencia al fármaco. Por último, los datos epidemiológicos, estos los tomamos de... Andrea, apaga el audio, por fin. Bueno, entonces como les decía, estos datos epidemiológicos los tomamos de un estudio que se llama Estimaciones de la incidencia de la actinomicosis en Colombia. Fue realizado por un grupo semillero de investigación en salud pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira y también fue en compañía de la Universidad Nacional de Perú, Nacional Pedro Ruiz de Perú. Entonces nos dice que realmente hay pocos estudios en Colombia y América Latina, que formalmente en el caso de Colombia solo existen alrededor de 3 publicaciones en revistas indexadas en Medline y pues sin embargo entre el 2009 y 2013 se ha reportado un promedio de casos de casi 400 casos anuales en el país. Entonces también nos dice que actualmente el Ministerio de Salud de Colombia, a través de un sistema que es el Sistema Integrado de Información de la Protección Social, permite acceder al llamado Registro Individual de Prestación de Servicios
y así pues se puede extraer la información revisada y consolidada. Esto pues también usando poblaciones específicas, ya sea pues por edad, por departamentos, por género, y así se estima la tasa de incidencia general y específica en Colombia. Entonces, pues como la conclusión de todo este estudio que se hizo, se tiene que en Colombia la prevalencia es de 4.2% por cada 100.000 habitantes, y que del 2009 al 2013 hubo un total de casos de 1.941. Y listo. Muchas gracias. Buenos días, qué pena. ¿Será que me podrían volver a explicar lo de los medicamentos en el tratamiento? Por favor. Listo, ya. Ya te explico bien. Listo, vale. En los tratamientos, los principales antibióticos para tratar la tinnicosis va a ser la penicilina y la ampicilina. La penicilina es administrada por vía oral 4 veces al día. Y la ampicilina, si no tengo el dato de la administración. En cuanto a los antibióticos de amplio espectro, se van a administrar si van a haber patógenos concomitantes, como los antibióticos que pueden entrar aquí, sería la coamoxiclav, el metronidazol y la ceftriaxona. Muchas gracias. Vale. Listo, profe, eso sería todo. Bueno, aquí tenemos una parte bibliográfica también. Bueno, muy bien, excelente eso. Me parece que tuvieron un muy buen manejo y hacen un muy buen esfuerzo en seguir todos los puntos específicos del libro guía, y así esperaría que fueran todas las ponencias, o como esta, o mejores, haciendo pues ese esfuerzo, ¿no? Les he colocado en el chat un enlace donde deben subir las diapositivas, por favor, para que las suban ahí, y entonces yo la pongo en el material de clase y se la subo al módulo. ¿Está bien? Vale, profe. Bueno, siguiente grupo, lo que eran nocar. Sí, profe, un momento, ya proyecto las diapositivas. No sé si ya estoy presentando pantalla. Sí, ya se ve. Bueno, buenos días a todos. A mi grupo nos correspondió la nocardia. El grupo está conformado por Paula Daniela Quintero y María Andrea Cabal, que es quien les habla. Bueno, la nocardia. La nocardia son saprófitos ambientales que ocasionalmente causan infecciones granulomatosas, crónicas pues en humanos y animales. Se han demostrado que 33 especies de nocardia causan enfermedades en humanos, siendo los miembros del complejo Nocardia asteroides, Nocardia asteroides sensu stricto, Nocardia farcínica y Nocardia nova, los más comunes en todo el mundo. Otras especies aisladas de muestras clínicas incluyen pues a la Nocardia ascendus, la Nocardia brasiliensis, la Nocardia, profe, ¿cómo se pronuncia ese tipo? Nocardia criacigeórgica. ¿Dónde está? Ah, ya. Siria. Siria Exacto. sigeórgica. Siria sigeórgica. Siria sigeórgica. En la Nocardia otitis caviarium, la Nocardia paucivorans, la Nocardia pseudobrasilensis y la Nocardia transvalensis. Bueno, la patogénesis, la nocardia pulmonar pues se adquiere a través de la inhalación de los bacilos. La nocardiosis cutánea
ocurre como resultado de una lesión por inoculación. La nocardiosis diseminada o del sistema nervioso central se produce tras la diseminación hematógena. La enfermedad pulmonar y diseminada es más común en pacientes inmunodeprimidos. Bueno, en las características clínicas podemos encontrar de que la nocardiosis pulmonar es más común en los pacientes inmunodeprimidos y en aquellos pues con enfermedades pulmonar preexistentes, particularmente proteinosis alveolar. Bueno, la presentación y los hallazgos clínicos radiológicos son variables, lo que dificulta pues el diagnóstico como tal. También los pacientes tienden a desarrollar múltiples abscesos pulmonares. Los abscesos secundarios, principalmente pues en el cerebro, ocurren en aproximadamente 1/3 de los pacientes con nocardiosis pulmonar. Otras presentaciones clínicas también pues incluyen enfermedades cutáneas, como por ejemplo postraumáticos, con compromisos o intervenciones linfáticas. Eso se conoce como esporotricoide, que puede progresar a un micetoma fungoso. Ya puede continuar mi compañero. Hola, buenos días. Bueno, en la parte del diagnóstico tenemos tensiones que ayudan a determinar el diagnóstico de la nocardia. Los grampositivos aeróbicos ramificados son débilmente resistentes a los ácidos que decoloran cuando se decoloran con ácido sulfúrico al 1%. Eso se denomina pues tinción de ZN modificado. Y otras tinciones que pues se puede incluir el método de plata metenamina de Gomori. Las colonias de nocardia pueden ser coloreadas con naranja, crema o rosa y la superficie puede ser seca. Esto puede tardar hasta un mes en crecer en un medio estándar, como por ejemplo en medio de Lowenstein-Hansen, Adgar para infusión de cerebro-corazón y Adgar triptasa tripticasa soja y con enriquecimiento en sangre. Los organismos de la nocardia se pueden diferenciar de la actinomiesis meses porque estos son aeróbicos estrictos, mientras que en los organismos de la actinomiesis son anaeróbicos facultativos. La nocardia crece pues en un medio amplio, en un rango de temperatura amplio, y el actinomiesis crece solamente de 35 a 37 grados, como ya nos lo dijo nuestras compañeras, y pues no son ácidos resistentes. En el tratamiento, pues se busca la opinión idónea de un profesional. Por lo general es un ciclo prolongado de mayor a 3 meses en huéspedes normales, pero en huéspedes inmunodeprimidos está hasta 6 meses, con sulfonamida más trimetroprima, como por ejemplo el cotrimazole. Y las alternativas incluyen minociclina, carbapenémicos y amicacina. Y en casos refractivos, profe, ahí me corrige usted porque yo investigué que casos refractivos son cuando el paciente no responde al tratamiento inicial. Se puede involucrar el laboratorio de referencia en pruebas para las pruebas de sensibilidad. Sí, así es. Es el caso refractario, es un caso que no responde al tratamiento típico y entonces hay que hacer unas pruebas de sensibilidad a antibióticos. Entonces básicamente se pide un laboratorio. Hoy en día no se necesita un laboratorio de mucha estructura para eso, pero sí se solicita sensibilidad a medicamentos, una prueba de sensibilidad a medicamentos para saber con qué tratar. Ok, bueno. Y en la parte de la epidemiología, pues no se han demostrado transmisión de la nocardiosis de persona a persona y no resulta frecuente el contagio de humano a animal o de los animales en forma directa al hombre, ocurriendo en tal caso pues el pasaje de animal a animal mediante vectores mecánicos. Se han aislado la nocardiasis asteroides en lesiones granulomatosas en carne bovina para el consumo
la N-asteroides y la N. brasilensis en mastitis clínica y subclínica, provocando pues pérdidas económicas con el consecuente riesgo para la salud pública, ya que se han eliminado bacterias por la leche y su termotolerancia pues ayuda a que esos procesos de pasteurización pues digamos que eliminen estas bacterias. Bueno, profe, como tal, nosotras no, pues estuvimos investigando y pues la prevalencia en Colombia casi pues no ha sido estudiada. Nosotros encontramos en un PDF, no sé si ya se está proyectando, perdón, no sé si ya se está proyectando, ahora sí, 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 ahí se ve. de un estudio que se hizo acerca de la epidemiología y manifestaciones clínicas de la infección por la nocardia en Argentina en el periodo pues entre el 2008 y 2014. Entonces, pues como tal, el objetivo pues de este estudio era pues la categorización genotípicamente de las especies de la nocardia. Y pues ese estudio se le aplicó a 110 pacientes durante el periodo del 2008 y el 2014. Como tal, pues estudiaron a 110 pacientes pues aislados, cuyas principales características clínicas, pues vamos a describirlas a continuación. Bueno, las colonias que se identificaron pues en forma preliminar por la demostración de micelio aéreo y las coloraciones de Gran y Quinjo. Bueno, la identificación de especies se realizó pues por medio de la secuencia del gen 16R ARN. Bueno, los resultados pues que se obtuvieron pues en este estudio pues fueron los siguientes. Los pacientes fueron 110, ¿cierto? Y correspondieron a 71 pacientes al sexo masculino. Eso quiere decir de que equivale al 64,54%. Y 39 de ellos correspondieron al sexo femenino. Eso quiere decir de que equivale pues al 35,45%. 70 de los pacientes presentaron pues comorbilidades asociadas y 40 no tenían factores predisponentes. 15 especies de nocardia fueron causantes de las infecciones en esa serie de pacientes, pues esas 15 fueron las que yo nombré al inicio de la presentación. Por ejemplo, aquí podemos encontrar de que la nocardia farcínica se encontraron 23 en 23 pacientes. Eso corresponde a un 20,9%. La nocardia geórgica se encontraron 22. Eso corresponde pues a un 20%. La nocardia brasiliensis se encontraron 19. Eso quiere decir de que corresponde pues al 17,27%. La nocardia salvida se encontraron 16 y corresponde al 14,54%. La nocardia ascendus se encontraron 10, eso equivale pues al 9,09%. La nocardia asiática se encontraron 5, eso equivale a 4,54%. Aquí podemos observar de que la nocardia beijingensis se encontraron 5 y eso equivale pues al 4,54%. También, y pues aquí están las otras formas que se encontraron pues en menor proporción. Por ejemplo, pues aquí podemos observar que las formas clínicas de forma pues, respiratoria fueron neumonía, con un caso de 42 personas, y eso equivale pues al 38,18%. Empiema pleural crónico se encontró un caso y eso equivale al 0,9%. Las infecciones del sistema nervioso central en forma pues, de acceso cerebral, eso corresponde a 14 pacientes y eso equivale al 12,72%. En forma pues, de meningitis se encontró en 3 pacientes y eso equivale pues, al 2,72%. Bueno, y básicamente podemos decir de que la evolución fue favorable pues en 88 pacientes, que equivale pues al 80%, y fue de forma pues desfavorable en 22 pacientes con un 20%. Y como conclusión pues de este estudio, se dice de que en esa serie de pacientes la infección más frecuente fue la neumonía,
Y las especies prevalentes fueron la nocardia siria geórgica y la nocardia farcínica, perdón. Ya, profe. Bueno, muchas gracias. A ver, yo aprecio mucho que ustedes sigan la guía, pero cuando hacemos este tipo de ejercicios es también muy importante que ustedes hagan su mejor esfuerzo en hacer unas buenas diapositivas. Esto de cortar y pegar lo que dice el texto y leerlo lo habíamos podido hacer nosotros perfectamente. ¿Sí? La idea es que ustedes como estudiantes se entrenen en comunicar conocimiento, en hacer un buen material, en ponerle a eso una estructura que sea fácil de digerir. Estas diapositivas están, no quisiera, hay una palabra para describirlo, pero no quiero ser grosero, ¿sí? Simplemente no hay interés en hacer un buen trabajo. O sea, tú me pegue, ni siquiera traduce, sino que pegue y ya, lea. No, nosotros nos merecemos un mejor trabajo y más respeto. El auditorio se merece más respeto. Yo estas diapositivas así no se las voy a aceptar. Señoritas, ahí está el enlace. Ustedes deben trabajar esas diapositivas, ponerlas mucho mejor y en ese orden de ideas hacer un buen material. ¿Sí? La idea es que el material que hagan quede de material de estudio para los exámenes o para los quizzes. Y así como está, pues no es el ideal. Así que espero que ustedes se tomen el trabajo y hagan unas buenas diapositivas y ahora sí entonces eh, pasen a pegarlas al enlace que acabo de mandarles por aquí por el chat. Repito, el trabajo no está mal hecho, lo que pasa es que no hay material para una presentación. Esto es copiar y pegar lo que encontraron. Entonces, digerir, por ejemplo, ese resumen de ese artículo, el artículo puede ser una muy buena fuente, pero digerir ese resumen mientras usted lee y nosotros tratamos de leer, no, pues no funciona así. La idea de una diapositiva es que sea fácil de comunicar el conocimiento, rápido, que la gente coja rápido la idea. Y este material no lo permite. Vamos a darle paso a los siguientes, por favor. Gracias. Muy buenos días, compañeros, profesor, buen día. El día de hoy lo que son las Streptomyces somnoliensis y Actinomyces madurae. ¿Listo? Una Entonces vamos a pregunta, tener en Gabriel. cuenta ¿Estaba usted que, solo ahí? ¿No tenía señor, compañero? ¿No tenía compañero? eh, sí, doctor, qué pena, pero ¿Y qué pasa con pues su compañero? inconvenientes de último momento. No, espera un momentico. Mm, ¿Qué pasa con su compañero? profe, pues la verdad no, no sé qué responder. Me ¿Cómo disculpa. así? ¿Qué ¿Pero vergüenza por con qué? usted? ¿Qué pasa? No, ¿Qué no sucedió? sé. No sé qué pasó en último momento, pero pues, profe, aquí estoy para defender el tema. No, señor, usted me tiene que decir qué pasó con su compañero. Su compañero no le respondió, nunca puso interés en la ponencia que tenía que hacer. ¿Quién es el compañero? ¿Cómo se llama? Pues, no. Señor, ¿Cómo se llama su compañero? Miren, este tipo de cosas es normal que se presenten pues, en no, grupos. Es muy normal, pero no voy a permitir
que si le dimos una tarea a alguien, esa persona no cumpla. Parte del arreglo que tenemos nosotros en esta negociación docente-alumno es que el docente pone tareas, el alumno las cumple. Si hay un alumno que no me ha respondido adecuadamente, pues deben recibir una mala nota y estoy dispuesto a darle su mala nota en este momento. ¿Cómo se llama? Isabela, ¿estás aquí? Isabela Cañaveral. ¿Cómo se llama la Sí, profe, persona? aquí estoy. Dime. ¿Cómo se llama el compañero de Gary en esta presentación? Ya le mando el nombre por WhatsApp, profe. Bueno, Gary, entonces adelante. Bueno, entonces vamos a primero a tener una pequeña historia, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que antes de Cristo en la idea se le llamaba la Padavalmica, que significaba el pie de hormiguero, ¿sí? En 1961 vemos que la micetona o este tipo de enfermedad fue denominada pues como un tumor o más bien acuñada por Van Dyke, Carter en Borbay, ¿sí? En 1894, los señores Boyce y Surveyor determinaron la naturaleza de este tipo de enfermedades, teniendo en cuenta que hay dos especies, ¿sí? O dos subtipos, por los cuales son los granos negros y los granos blancos. Entonces, aquí fue muy importante para poder determinar este tipo de afecciones. Tenemos en cuenta que no son hongos, ¿no? Son dos especies totalmente diferentes porque están las eumicetonas, que son las micosis verdaderas, y las actinomicetonas, que son bacterias que se asemejan a esos hongos, entre los cuales hablamos de estos dos tipos. En 1918, y teniendo en cuenta otra cosa, que la primera publicación, o pues lo primero que se publicó en América, así decirlo, fue por Wright en el mismo año. En 1918, el señor Chalmers y Archibald dividieron pues lo que les decía a ustedes, lo que son las micetonas producidas por los acimetos y la micetona producidas por los maduromicóticos producidos por los eunicetos. Ahora, en 1947 podemos tener en cuenta que el doctor Latapi fue el primero en tratar este tipo de afección, sí, que fue la nocardia brasilensis, pero pues este me pareció un punto importante para tenerlo en cuenta y lo trató con las sulfonas. Ahora, vamos lógicamente, los países con climas subtropicales y tropicales como India, Sudán, Brasil, México, Venezuela y entre ellos Colombia, vamos a tener lo que son las actinomicetonas, pero teniendo en cuenta que es probable que se encuentren los dos tipos o los dos subtipos, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, entonces vemos que ellos son especialmente característicos sobre todo en los climas subtropicales. Les encanta lo que es los medios de lluvia, cuando hay también mucha sequía. Son perceptibles en el sentido de que cuando el hábitat es propicio para que se pueda dar este tipo de cosas, es más que todo en el campo. Variablemente, pues, lo que son los campesinos son los más afectados en este tipo de enfermedades. Sabemos que la vía de entrada, pues, es por impactos y por opresión, por no llevar un buen calzado, sobre todo lo que son también en animales, porque también se puede dar una miasis por moscas. En Colombia, según el estudio de lo que vamos a ver más adelante, que quiero mostrarles, estos son tipos de complicaciones y pues también lo que son
lo que son los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Los sexos y la edad es muy común. Lo que es los masculinos que son de 4 a 1, es por influencia hormonal. De 30 a 50 pues tienen un subgrupo económicamente activo, lo que podemos. En la patogenia pues vamos a tener en cuenta que este tipo son termófilos, importante la temperatura, aguantan, son resistentes a todo tipo de esterilización, se desarrollan, pues ya vemos, a altas temperaturas, perdón, disculpen, progresan pues por contigüidad sin respetar la barrera anatómica. Entonces vamos a tener en cuenta que cuando hay un tipo de infección por este tipo de bacterias, pues va a haber un aumento de volumen, una deformación de la región, lesiones de aspecto nodular o fistuladas, como ya les voy a mostrar en las imágenes. Los dos tipos son característicos. Pues sabemos que estas se drenan en un exudado, ¿sí? Su seropurulento y filante. Tiene forma parasitaria que se da en granos, en los cuales también vamos a tener muy importante y vamos a tener en cuenta que son determinantes en el diagnóstico y pues en los laboratorios que vamos a mandar para nuestros pacientes, colegas. Listo, pueden ser visibles o microscópicas. No todos los tipos de presentación son sintomáticos. Hay algunos pacientes que son asintomáticos y pueden afectar el músculo y los huesos y puede, pues, con tal podemos llegar a lo que es la invalidez del miembro, o hay personas que pueden tener parálisis en el peor de los casos. Ahora vamos a tener en cuenta que yo quiero que ustedes se graben esto. Vamos a tener una tríada que como todo buen médico tenemos que aprendérnoslo, y pues que en lo que es la clínica nos lo van a preguntar. Entonces lo que va a hacer es el aumento y la deformidad del miembro afectado. Vamos a tener presencia de fístulas, vamos a hacer lo que es la emisión de granos o formación en vivo de colonias de los agentes causales, como lo pueden ver en la imagen. Aquí podemos ver lo que son las características de la eumicetomas y las actinomicetomas, en las cuales podemos ver que las actinomicetomas están lo que son las actinomadura madurae y la Streptomyces somalensis, ¿sí? Entonces, la de arriba son las verdaderas por hongos y las de abajo son las que no son verdaderas por hongo. En esta parte anatómica quiero mostrarles que estos son los sitios preferidos para este tipo de infecciones, ¿sí? Para este tipo de hongos. Vamos a ver que el 5% es sobre todo en la cara, el 10% lo que es la parte del cuello y la espalda, ¿sí? El otro 10% lo que son miembros inferiores, codos, glúteos, coxis, y el otro 75% pues que son de preferencia los miembros inferiores y parte de lo que son los órganos genitales. Ahora, las pruebas de laboratorio y los diagnósticos, vamos a tener en cuenta que los cultivos van a ser de carácter especial, ¿sí? Vamos a tener que, pues, que las biopsias ya no son muy utilizadas por lo que leí, pues al día de hoy. En ese tiempo sí servía mucho lo que eran biopsias. Las pruebas de inmunología, pues en ese momento pues ya hay cassettes en los cuales pues podemos hacer pruebas rápidas, y lo que son las radiografías y tomografías, que son esenciales para saber pues el tipo de complicaciones, porque este tipo de enfermedades suele afectar el tejido óseo. Ahora, aquí vamos a ver la diferencia en lo que son los granos negros y los granos blancos. Aquí vemos que esto es un cultivo de KOH al 10%, sí, que es muy importante sobre todo para las infecciones de tipo micóticas. Aquí podemos observar de manera microscópica de que hay una infección por este tipo de agente. Aquí vamos a poder ver los cultivos, que es muy importante que el doctor nos enfatiza en eso,
que vamos a ver que en la parte C, la imagen C, es la Madurae, ¿sí? Y en la parte D es la Pelletieri, ¿listo? Estos dos tipos en cultivo a 6 días a 25 grados centígrados y este va a ser el producto final que vamos a tener. Ahora, el tratamiento es muy importante, pues no todos se pueden tratar, algunos van también a procesos quirúrgicos y pues lo que podemos tener entre esos, nuestro arsenal de tratamiento farmacológico va a ser la amoxicilina, la micacina, ¿sí? En los casos que se presente pues compromiso óseo, pues, puede ser el clotrimazol o la ciprofloxacina. Y lo más importante es la diaminofelmisulfona, me disculpan la forma de pronunciar, pero pues todavía me cuesta, ¿sí? Entonces este tipo van a ser todo lo que vamos a tratar a nuestro paciente. Doctores, en este tipo encontré esta tabla de incidencia, pues parece ser que en Colombia no es como muy frecuente que tengamos este tipo de afecciones, sobre todo lo que son las micetonas por tipo, las estreptomicenas y lo que son las actinomaduras, más que todo se dan en las regiones de África y la India. Pues yo creo que el tema que le tocó a la persona anterior, que fue la neocardia, es más aceptable en el sentido de que esta enfermedad pues es más endémica en el sentido de la neocardia. Entonces pues no hay muchos estudios sobre esto. Lo único que pude encontrar fue esta tabla de incidencias que nos pueden decir por departamentos y por fechas, en el sentido de que cómo se dieron pues las infecciones. Y en la parte de abajo podemos ver pues por los grupos de edad el tipo de infecciones. No hay mucho que digamos, sobre todo en las tablas y los estudios. Pues hay otros estudios, pero pues no me pareció como muy relevante porque no tenía como muy buena representación sobre esto. Y aquí están las referencias que ustedes pueden buscar. La última es pues, la que nos da la referencia de la tabla y que fue un estudio pues, hecho en Colombia y pues con una buena estimación eh, científica. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Gary. Debo decir con respecto a tu presentación que está muy completa, muy bien hecha, ¿sí? Se hace un esfuerzo muy grande, pero hay un detalle que es importante discutirlo con usted y con todos. Porque no sé qué pasó, el festivo les afectó, pero hoy sobre todo, he tenido mucha evidencia de que no siguen las instrucciones. Y voy a decirles dónde está la importancia de seguir instrucciones en la vida, para la vida en general. La importancia de seguir las instrucciones tiene que ver con no cometer errores, tiene que ver con hacer lo mejor posible, ¿sí? Cuando uno hace más de lo que le piden, está bien siempre y cuando esté metido entre las instrucciones. Entonces, ¿saben ustedes por qué el libro guía de mi curso de bacteriología y virología y el de parásito y mico es este manual Oxford? Es el libro guía porque tiene una información totalmente condensada, muy bien extraída, lo más importante de cada microorganismo. ¿Y eso por qué lo hago así? Porque tenemos muy poco tiempo para poder hablar de todos los microorganismos que tenemos que hablar, chicos. Entonces yo aprecio mucho el trabajo que ha hecho Gary, pero se tomó un tiempo extra para la presentación y eso significa que más adelante nos va a impactar negativamente. No le voy a poner una nota negativa a Gary por eso, él lo hace en su mejor intención, pero Gary, tienes que ponerle mucha atención a eso, tienes que seguir instrucciones, porque dos de los inconvenientes de hoy fueron causados por no seguir instrucciones. Yo tengo el nombre ya de quien era su compañera.
No sé qué problema tuvieron interno, pero ustedes no pueden estar cambiando de grupo y de tema como quieran. Cuando se arman los grupos y cuando se escogen los temas, ahí lo pueden hacer como quieren. Pero una vez ya me informan a mí oficialmente cómo es eso, ya no se puede cambiar. O si van a cambiar, pues entonces me tienen que consultar. Pero entiendo que allá entre ustedes hubo un inconveniente y la señorita decidió no hacer la exposición y nadie comunica. De tal manera que la señorita que era la compañera suya queda con un 0. Porque si ella fue quien decidió no hacer la ponencia, si en algún momento ustedes, digamos que no siguieron el trato que había que seguir, pues alguien me tiene que informar. Y en el curso lógico de las cosas, pues la persona que renuncia al compromiso es la que tiene que informar. Entonces, por favor, este es un consejo gratis para la vida de ustedes. Sigan instrucciones. Y eso yo lo veo constantemente, que como si se negaran, como si no importaran las instrucciones. Por ejemplo, ¿qué tal que a mí me den en este instante por hacer un quiz? Yo lo puedo hacer, como profesor perfectamente puedo hacer el quiz. Pero tengo que empezar a lidiar con que hay gente que no está conectada a través del sistema de la universidad y entonces hay que darle tiempo para que cuando la instrucción ha sido clara desde hace mucho rato. Conéctese, por favor, a través de la cuenta de la universidad. No, aquí tengo que aceptar cada día 1, 2 o 3 personas que no se conectan con la cuenta de la universidad. Entonces pregunto yo, ¿por qué ese compromiso, perdón, por qué ese comportamiento tan caprichoso? En la vida es importante seguir instrucciones. Un indicador de educación es poder seguir instrucciones claras al pie de la letra. Entonces yo, muchachos, sinceramente no sé qué pasa. No sé qué sucede, pero yo he tratado de ser muy paciente. Creo que lo que me va a tocar hacer es castigar las faltas a seguir las instrucciones, me va a tocar castigarlas con nota. Pues no puede ser que si no está dando una instrucción, estamos hablando con gente adulta que está estudiando medicina, pues entonces no puedan seguir instrucciones. En la vida en general es importante seguir las instrucciones, es importante hacer lo que se le está pidiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que le está pidiendo que haga las cosas por alguna razón le está pidiendo que las haga así, siempre y cuando no vayan en contra de la moral o se trate de un delito, es muy importante seguir las instrucciones, muy importante. Entonces miren hoy, un grupo hace la ponencia simplemente cortando y pegando texto, lo cual me parece una falta de respeto. No solamente conmigo, con el auditorio, porque para leer, pues nosotros podemos leer en nuestra casa, tranquilos, en cualquier momento. Segundo, un tema que era el que había que hacer, pues no lo hicieron. Hicieron fue otro que ese no era el que había que hacer. Tercero, una persona que estaba comprometida a hacer un tema, decide que no lo va a hacer y entonces no le comunico a nadie porque yo me mando. Entonces la universidad, la institución, el profesor no valen de nada. Yo me mando. Y cuarto, tengo gente conectándose a la clase sin estar en la cuenta de la universidad. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No lo entiendo. No lo comprendo. Son instrucciones fáciles de seguir. Son cosas muy sencillas. Pues si yo decido que no voy a hacer una presentación con mi compañero, pues yo comunico oficialmente a las personas para eso. Hay un representante, hay un grupo de WhatsApp, ustedes tienen mi número, me pueden escribir, ¿sí? Yo considero que todo lo que hablamos nosotros debe ir a través del grupo, pero cuando suceden cosas graves, pues me pueden escribir de manera privada. Si es una cosa grave, pero no esto no debe ser, muchachos, no debe ser, no debe ser.
Isabela, ¿estás allí? Sí, profe, dime. Bueno, número 1. Las personas que hicieron Neisseria meningitidis quieren hacer el tema de otros clostridios, ¿cierto? Sí, profe, ya hablé con las compañeras. Bueno, entonces ellas van a tener la media horita o 15 minuticos que nos vamos a tomar de descanso. Van a tener ese espacio para que lo hagan y probablemente hoy, después de las ponencias de parasitología, ahí empezamos otra vez bacterio para evacuar todos los temas de hoy, ¿vale? Y entonces ahí le damos el espacio a ellas para que hagan su ponencia. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno, listo, ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a empezar todo un nuevo capítulo. Vamos a empezar los cocos gram negativos, ¿sí? De tal manera que, permítanme un momento, yo abro esa presentación y empezamos. ¿Me confirman si están viendo mi presentación, por favor? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a hablar pues de los cocos gram negativos. Nos hemos gastado ya medio curso en hablar de los microorganismos gram positivos. Perdón con ustedes, pero es que tengo un resfriado que no sé si sea COVID. Ahora me toca reportarlo a ver que me dan la prueba. Entonces decía que vamos a empezar a hablar de los cocos gram negativos. Y dentro de esos cocos gram negativos, pues hay varios grupos que son muy importantes. Primero que todo están las neiserias, y tenemos 2 neiserias que vamos a revisar, la Neisseria meningitidis, típicamente agente causal de meningitis y una septicemia que es posible que se desencadene a través de esa meningitis. De hecho, aquí no se sabe quién es primero, si el huevo o la gallina, porque la una puede ser consecuencia de lo otro. Luego vamos a revisar Neisseria gonorrea, agente causal de la gonorrea o también blenorragia, llamada también blenorragia. Mucha gente prefiere decir blenorragia porque la palabra gonorrea se ha degenerado en nuestro país, se ha vuelto un insulto, entonces se escucha feo. Artritis séptica y oftalmitis del neonato. Bueno, luego vamos a ver un grupo de Neisseria no patogénicas y pasaremos a ver un par de microorganismos asociados parecidos a ellas, que son la Moracella catarrhalis y la Bellonella, que pertenece a ese otro grupo de cocos gram negativos anaeróbicos. Entonces vamos a hablar inicialmente de Neisseria meningitidis. Esta fue descrita por primera vez por allá en los años 1800, muy temprano de los 1800, 1805, y no fue sino hasta 1887 que Anton Wiechel-Salbaum describió que el agente causal de esa fiebre cerebroespinal que se presentaba de forma epidémica, identificada en el año 1800, pues era causada por el microorganismo que hoy conocemos como Neisseria meningitidis, una vez él logró aislarla del líquido cefalorraquídeo. Entonces esa fue la prueba definitiva de que la Neisseria era capaz de causar esa meningitis que en los años 800 se conoció como fiebre cerebroespinal epidémica. A finales del siglo XIX fue posible determinar también que no siempre estar infectado causaba enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos llevar con nosotros el meningococo, así es el otro nombre con el que se conoce a la Neisseria meningitidis, como meningococo. Es posible portarlo sin necesidad de estar enfermo. Y el problema de ser portador es ¿cuál? Pues es uno solo, y es que se puede transmitir. Y ya a principios de los años 1900 se logró reconocer que existían varios tipos de Neisseria meningitidis, varios serotipos de esta bacteria.
Con respecto a su epidemiología, podemos decir que el humano es el único reservorio conocido para Neisseria y aproximadamente pues, el 20% de la población puede portar el microorganismo en su garganta. La mitad de esas cepas que se portan de Neisseria meningitidis en la garganta, pues son cepas no capsuladas, y eso es muy importante desde el punto de vista de que no son patógenas. Entonces, aquí aprendemos algo. Primero que todo, un porcentaje de la población, una fracción, el 20%, pues tienen en su garganta Neisseria meningitidis. El punto es que solo el 10% de ellos tienen meningitis, no Neisseria meningitidis capsulada. ¿Por qué concluyo que el 10%? Porque aquí me están diciendo, mire, la mitad de las cepas que se portan en la garganta son no capsuladas y por lo tanto no patógenas. Entonces podemos llegar hasta un 10% de la población que porta normalmente Neisseria meningitidis en su garganta. Durante los brotes epidémicos, digamos que es una característica de la infección por Neisseria meningitidis, se presenta con brotes epidémicos, la tasa de portadores de una cepa puede alcanzar hasta el 90%. ¿Por qué aclaro que de una cepa? Porque acuérdense que estamos hablando de cepas no capsuladas y cepas capsuladas. Por lo tanto, cuando hay un brote epidémico, probablemente se debe a que hay un cambio muy sutil en la estructura de la cápsula de la Neisseria, y entonces esto hace que pueda infectar más personas de lo normal. Entonces, esa cepa se vuelve epidémica, ¿correcto? Y en ese caso, la tasa de portadores puede llegar hasta el 90%. Los factores de riesgo para la meningitis. ¿Siguen viendo mi presentación? Sí, profe. Sí, profe. Entonces les decía, los factores de riesgo para la enfermedad meningocócica, ya digamos estar infectado y tener síntomas, incluyen deficiencias en la inmunidad humoral, la falta de anticuerpos bactericidas. Algunas edades son especialmente susceptibles a ello, entre esos están los niños entre 3 meses y 3 años y también el adulto joven entre 18 y 23 años. El hecho de viajar a zonas endémicas también es importante, es decir, hay sitios, especialmente regiones de África o de la India, que son especialmente, digamos, endémicas, es decir, aquí hay un montón de gente infectada. De hecho, quiero comentarles que Neisseria meningitidis, después de un esfuerzo grande que se hizo por parte del CDC en Atlanta, logró ser casi que erradicada de África subsaharica, ¿sí? Con las vacunaciones extensas, pues, y digamos, bueno, un gran liderazgo que hubo ahí de un amigo muy apreciado mío. Y se llegó hasta ese nivel de casi que erradicar Neisseria meningitidis, pero los movimientos antivacunas han hecho lo suyo y ahora Neisseria meningitidis ha resurgido en África subsaharica, donde era una causa de muerte muy importante, casi tan importante como la malaria, ¿sí? Hay otras deficiencias de la inmunidad humoral como deficiencias del complemento que se asocian a la falta de anticuerpos, y esto es muy importante para ustedes como médicos, este dato. Es decir, cuando observamos infecciones a repetición, en niños sobre todo, por Neisseria, ya sea Neisseria meningitidis o Neisseria gonorrea, hay que pensar en dos cosas, sobre todo en meningitis. Hay que pensar en dos cosas. La primera, que ese paciente realmente no es que esté siendo muy expuesto a Neisseria meningitidis, lo que realmente está sucediendo es que su sistema inmune
por algún lado está debilitado, puede ser falta de anticuerpos, puede ser deficiencia de complemento, o puede haber sido sujeto a una esplenectomía. ¿Alguien sabe qué es una esplenectomía? Una extracción del vaso. Correcto. Entonces, sucede que el vaso ha sido considerado como un órgano no indispensable. ¿Sí? Es un órgano no indispensable, hace parte de esos órganos que existe la falsa creencia de que a usted le sacan el órgano y entonces usted puede vivir como sin nada. ¿Sí? Entonces, entre eso está el timo, está el apéndice, está el vaso. ¿Sí? Entre esos hay varios. Pero resulta que no es así, realmente no es así. La esplenectomía tiene un impacto profundo en el sistema inmune de las personas y en ese orden de ideas, pues, digamos que hay que tener en cuenta eso. Entonces es muy importante, escúcheme lo que le estoy diciendo. Infecciones a repetición por Neisseria meningitidis en menores de edad no es un indicador de un brote epidémico. Al revés, parece ser mejor un indicador de que ese niño puede estar inmunosuprimido. ¿Está bien? Pero son infecciones a repetición. Este es el niño que entra a urgencias o a una unidad de cuidado intensivo pediátrico 2, 3 veces al año, 4 veces al año, y por el mismo microorganismo. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a pensar que realmente se trata de una inmunosupresión. Y de hecho, si tuviésemos que pensar en algún tipo de inmunosupresión, casi siempre la que más se asocia es la deficiencia en algún factor del complemento. Bueno, con respecto a su patogénesis, Neisseria meningitidis, para poder causar infección y enfermedad, debe entrar a través de la mucosa nasofaringea. Entonces, el organismo tiene que ser capaz de penetrar la mucosa nasofaringea y alcanzar la circulación. Esta capacidad del microorganismo está otorgada a través de un factor de virulencia que son los pilis, ¿sí? El pili, sobre todo los pili que tienen mecanismos de secreción tipo 4. Esto es un término muy técnico, básicamente significa que el pili puede ayudar a penetrar el tejido y puede ayudar a colonizar la mucosa. Esto es supremamente importante para ustedes porque es un factor de virulencia y casi siempre los microorganismos que tienen pilis tipo 4 tienen esa capacidad. Entonces, hoy en día existe la tecnología para detectar si los microorganismos tienen o no tienen el factor de virulencia, ¿sí? Entonces se hacen pruebas para detectar si hay pils, el plasmio que codifica por el pili. El otro factor de virulencia importante es la cápsula de polisacárido. ¿Sí? El microorganismo se viste con una capa de moco gelatinosa muy gruesa. ¿Sí? Entonces, al el complemento tratar de construir su complejo de ataque a membrana sobre esa bacteria, pues va a tener dificultad porque él va a armar el poro que arma con el complejo de ataque a membrana, lo va a armar es sobre la capa mucosa y realmente no va a alcanzar la membrana plasmática, que es a donde debe llegar. ¿Sí? Entonces espero que me estén entendiendo un poco. Estamos hablando de un microorganismo que produce una cápsula muy gruesa, y el complejo de ataque a membrana del complemento, incluso los anticuerpos, al intentar atacar, lo que van a encontrarse es una barrera gelatinosa alrededor del microorganismo y que básicamente evade el sistema inmune. El anticuerpo se pega, el complemento se activa, todo sucede, pero como la capa de moco es tan gruesa, pues sencillamente no alcanza la membrana plasmática, que es donde debe actuar. Además de eso, la bacteria tiene la capacidad de liberar toxinas. Entonces es muy importante
porque una de esas es la proteasa de inmunoglobulina A. Y esa proteasa hace que el microorganismo pues, pueda sobrevivir en las membranas mucosas. ¿Sí? Recuerden, entonces, ¿cómo es el punto de entrada? Pues el microorganismo tiene que entrar a través de la mucosa nasofaríngea. Allí de entrada ustedes tienen que entender que hay una serie de células que producen inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina de las mucosas. Pero resulta que el microorganismo es capaz entonces de liberar toxinas y liberar una enzima que se llama proteasa de inmunoglobulina A. Básicamente tiene la capacidad de dañar la inmunoglobulina. Un último aspecto importante de la cápsula de polisacárido, que además de evitar la respuesta inmune, digamos, ella lo que hace es, esa capa de polisacárido define los serogrupos. Es decir, son diferentes polisacáridos con los que se arman la cápsula y cada uno de ellos implica un serogrupo diferente. Recuerden que cuando hablamos de serogrupos en las bacterias, estamos hablando de que las podemos clasificar de acuerdo a una serie de anticuerpos policlonales prediseñados. Profe, una pregunta. Sí. ¿La cápsula de polisacárido que tiene la Neisseria meningitis sería como el Streptococcus? Es similar, aunque no es el mismo polisacárido. ¿Sí? Es similar el mecanismo, quiero decir, se recubre con una capa gelatinosa, pero el polisacárido con el que ella lo hace es diferente. ¿Está bien? Sí, profe, entiendo esa parte. Bueno, ok. Entonces, el cuadro clínico que produce Neisseria meningitis generalmente es un cuadro de tipo agudo. Se combinan tanto meningitis como septicemia. Puede llegar a acompañarse de conjuntivitis purulenta. Esta conjuntivitis ocasionalmente se puede volver sistémica y causar una septicemia. Otra característica de que la bacteria llegue a la sangre, ¿sí?, es que se produce una artritis que es de un solo tipo de articulación. A ver, me explico. Las artritis en general, cuando son producidas por el sistema inmune, son bilaterales. Quiero decir, si me duele la rodilla derecha, me duele también la izquierda. Si me duele la muñeca derecha, me duele también la izquierda. ¿Está bien? A eso me refiero con bilateral. Cuando es consecuencia de una infección por Neisseria meningitis, no duelen las dos, duele solamente una. Esa es una clave semiológica importante para ustedes. Cuando estamos investigando una artritis, el paciente llega con su dolor típico, lo describe. Siempre hay que preguntar si es bilateral o monolateral, porque generalmente la artritis bilateral es de origen inmunológico, son generalmente depósitos de inmunocomplejos. La monolateral generalmente es consecuencia de infecciones como esta, la infección con Neisseria meningitis. La otra consecuencia es la generación de endocarditis, pericarditis y neumonía. Entonces miren ustedes que aquí hay un cuadro agudo, ¿cierto? Que puede convertirse en una cosa muy grave, una meningitis, acompañada de septicemia, conjuntivitis, monoartritis, endocarditis, pericarditis y neumonía. Y también se puede producir un cuadro un poco más crónico, que es una septicemia crónica que afecta las articulaciones y la piel, aunque esta es una presentación menos común. Vamos a hablar del diagnóstico de Neisseria meningitis. La Neisseria meningitis se considera un microorganismo con nivel de bioseguridad 2. Quiere decir que no es posible trabajar con el microorganismo en todo tipo de laboratorio clínico. Necesitamos un laboratorio clínico en el que exista por lo menos una cabina de bioseguridad, ¿sí? Por lo tanto, el diagnóstico completo y la confirmación de Neisseria meningitis no es posible en cualquier laboratorio. Eso es lo que estoy diciendo. Hay que pensar en que se necesitan laboratorios de un poco más de mayor complejidad. Entonces aquí está, el nivel 2 de bioseguridad está definido porque el microorganismo debe ser manejado en cabinas de bioseguridad. ¿Qué es una cabina de bioseguridad? No es más que un sitio con cierto flujo controlado de aire. Haga de cuenta que es como
esas cocinas en las cuales la gente tiene un asador grande, así más o menos es una cabina de seguridad, pero yo adentro obviamente no tengo carbón ni nada de eso, yo lo que tengo es un sistema de flujo continuo de aire en una misma dirección que no permite que el microorganismo se salga hacia donde está la persona trabajando, sino que al revés es recirculado hacia la parte interna de la cabina y tiene un filtro especial que atrapa a todos estos microorganismos. Entonces, ese es el nivel de bioseguridad 2, es decir, tengo capacidad de trabajar en un ambiente esterilizado y además un ambiente de flujo de aire controlado. El diagnóstico generalmente se tiene que hacer en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Hay una serie de indicadores del líquido cefalorraquídeo típico de la meningitis y de acuerdo a su agente causal. Te voy a poner esto un poquito más grande otra vez para que lo veamos. Aquí está. Miren el tipo de evento que está sucediendo en condiciones normales o por una infección viral, bacteriana, por tuberculosis o una infección por hongos. ¿Qué aspecto tiene el líquido cefalorraquídeo? La presión de salida, eso se puede medir. Y por supuesto que a mayor presión de salida, pues más grave la situación porque más presión intracraneal hay, ¿correcto? Y eso puede generar un montón de sintomatologías, ¿sí? Signos y síntomas. El predominio de leucocitos, cuántos leucocitos tenemos adentro, la glucosa y las proteínas. Entonces vamos a analizar esto lentamente porque en este cuadro están resumidas las características generales de las meningitis y las vamos a comparar con las características de Neisseria meningitis, de cuando Neisseria causa meningitis. ¿Cómo tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial? Entonces, en meningitis, básicamente, por origen bacteriano, como Neisseria, el aspecto generalmente del líquido cefalorraquídeo es turbio. Miren que en todos los otros orígenes también es turbio, excepto en los cuadros virales. ¿Y a qué se debe la turbidez? Al aumento de la población, tanto bacteriana como de Mycobacterium, como de hongos. Ese crecimiento del microorganismo causa que se vuelva turbio. ¿Por qué en los cuadros virales no? En los cuadros virales no, porque cuando el virus, como lo vamos a ver en la parte de virología de este curso, cuando los virus se están reproduciendo, ellos entran en un ciclo replicativo, pero el virus lo tiene que hacer obligadamente dentro de una célula. Entonces no está en el líquido cefalorraquídeo y por eso no genera turbidez. Lo mismo pasa, hay una diferencia muy grande en la presión intracraneal, ¿cierto? Obviamente no hay tanto, miren que las infecciones virales no modifican tanto la presión de salida del líquido cefalorraquídeo, en cambio los otros microorganismos sí. ¿Por qué? Fácil, tengo más masa de células ocupándome espacio, eso hace que se desplace el líquido y se genere pues presión intracraneal. El recuento de leucocitos es muy importante al momento de diferenciar estas infecciones. Miren que hasta ahora hemos logrado diferenciar muy bien en el origen viral versus el bacteriano, pero ahorita vamos a llegar a un criterio en el que podemos diferenciar los otros orígenes, ¿sí? Entonces miren que normalmente no es común tener leucocitos en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? No puedo ver tantos leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Ocasionalmente se ven de 0 a 5 leucocitos por campo de alto poder. Estoy hablando de un aumento de 100x, ¿sí? Entonces, o de 40x. ¿Por qué soy recalcitrante en esto? Porque no es normal encontrar una alta concentración de leucocitos. Existe una cosa que se llama barrera hematoencefálica, que precisamente lo que hace es bloquear la entrada de leucocitos y otra serie de compuestos del sistema inmune, y por eso el sistema nervioso central es considerado un órgano inmunoprivilegiado. Cuando el origen de las meningitis es viral, ¿sí? Digamos que se aumentan los leucocitos, pero la mayoría de los que hay son tipo linfocito, ¿sí? Eso es muy importante, porque resulta que
Ustedes van a ir aprendiendo a través de este curso y otros que van a ver en el futuro en su carrera, van aprendiendo que generalmente hay una clara disociación entre qué tipo de célula responde contra qué tipo de microorganismo. Entonces, esa asociación entre que el linfocito es el que responde contra las infecciones virales y los neutrófilos contra las bacterias es una diferenciación clásica que ustedes se la tienen que aprender, ¿sí? Es muy importante entender. Cuando la infección es de origen viral, generalmente se me aumentan los linfocitos. ¿Por qué los linfocitos? Porque es que los linfocitos que responden frente a las infecciones virales son los linfocitos TCD8, pero para ellos poder trabajar bien necesitan de la coestimulación de los TCD4. Entonces se tienen que aumentar estos. No hay ninguna otra célula diseñada para responder directamente a las infecciones virales. En cambio, cuando es de origen bacteriano, miren la cantidad de polimorfonucleares de tipo neutrófilo. Eso es lo que quiere decir PMN. Polimorfo nuclear neutrófilo. Se me puede aumentar entre 100 y 100.000 la cantidad de neutrófilos que veo. Entonces, en este caso yo puedo diferenciar muy bien una meningitis de origen bacteriano de cualquiera de las otras, porque en cualquiera de las otras la población predominante son los linfocitos. En las bacterias son los neutrófilos. Luego viene un indicador también importante para diferenciar las infecciones de tipo meningitis de origen viral versus las otras, y es la cantidad de glucosa. La glucosa, normalmente el líquido cefalorraquídeo está entre los 50 y los 75 miligramos por decilitro. Y el órgano que llamamos sistema nervioso central, ¿sí?, es muy sensible a cualquier disminución de estos niveles, a cualquiera. Generalmente una disminución tanto de oxígeno como de glucosa a nivel central generalmente causa, pues digamos que pérdida de la conciencia, mareos, desvanecimientos, desmayos, coma, bueno, etc. Eso para que lo tengan muy en cuenta también. Entonces, el nivel normal está entre 50 y 75. Miren que las infecciones virales no modifican tanto eso, mientras que las infecciones bacterianas, por Mycobacterium o por hongos, sí lo hacen. Disminuyen drásticamente. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la bacteria se está alimentando de glucosa. Entonces, disminuye drásticamente la concentración de glucosa en sangre. Y finalmente tenemos la concentración de proteínas. Con las infecciones virales no se aumenta tanto, se aumenta un poquito, pero no tanto. En cambio, con las infecciones bacterianas el aumento es exorbitante. Con Mycobacterium un poco más que con los virus, pero no tanto como con la bacteria. Entonces, todos esos criterios, chicos, nos ayudan a diferenciar cuando una meningitis es de origen bacteriano, que es la que nos interesa en este instante, versus otros orígenes, como la infección viral, tuberculosis, Mycobacterium no. ¿Por qué Mycobacterium tuberculosis esta parte? Porque los Mycobacterium son, guardando las proporciones, un grupo especial de bacterias, ¿sí? No son las bacterias típicas, son un grupo especial de bacterias, entonces por eso ponen ahí. Bueno, en ese orden de ideas, pues obviamente ya hemos visto muchísimas bacterias y sabemos que la única bacteria causante de meningitis, pues no es Neisseria meningitis. Neisseria meningitis causa infecciones de tipo meningitis en dos condiciones epidemiológicas, ya lo vimos, por aquí está. Tiene una distribución bimodal dependiendo de la edad, entre 3 meses y 3 años y 18 a 23 años, y además cuando hay deficiencias del sistema inmune, ¿correcto? Entonces ahí están los indicadores epidemiológicos. Entonces, en meningitis causada por Neisseria meningitis, la presión del líquido cefalorraquídeo se eleva, el líquido cefalorraquídeo se vuelve turbio, se aumentan los polimorfos nucleares y polimorfonucleares, pero no todos, ¿no? Solamente los polimorfonucleares neutrófilos. Voy a aclararlo aquí. Profe, hay una pregunta. Cuando usted dice que los leucocitos, qué pena, aumentan en el virus, en las infecciones virales, pero aumenta más que todos los linfocitos, ¿es porque el virus se tiene que reproducir dentro de una célula?
y es porque Claro. prácticamente los CD8 atacan infecciones intracelulares. Exactamente, no hay ningún otro sistema, ningún otro tipo de célula diseñada para defendernos contra los virus. Existen básicamente dos, una que pertenece al sistema inmune, que son las células NK, las natural killer, y los linfocitos TC8, que son los que pertenecen al sistema inmune adaptativo. De resto, ninguna otra célula puede defendernos de un microorganismo que esté ubicado dentro de la célula, ¿sí? Y en efecto, la respuesta inmune que induce tanto natural killer como los TC8 ni siquiera se dirige contra el propio virus, sino que lo que hace el sistema es identificar que la célula está infectada y mata la célula. Al matar la célula, pues mata, o digamos que le quita la maquinaria al virus para que se siga reproduciendo. Así trabaja ese sistema inmune. Bueno, entonces les decía, los neutrófilos y las proteínas del líquido cefalorraquídeo se elevan y el nivel de glucosa se disminuye, ¿sí? En una infección que sucede muy temprano, los resultados del líquido cefalorraquídeo pueden llegar a ser normales, ya que pues la reacción meningea, la reacción inmune allá en meningitis, pues no ha tenido tiempo de ocurrir. Entonces puede llegar a ser así y hay que tener eso en cuenta cuando se trata de una infección muy temprana. A nivel microscópico es importante entender que las neiserias siempre se presentan como diplococos. Es una cosa muy importante. Miren aquí esta fotografía, cómo se ven los diplococos. Es posible que armen otras estructuras, pero lo típico es que sean diplococos. Voy a ver si aumentan un poquito más. Ahí. Miren esta, por ejemplo, esta estructura. Dentro de la célula está la bacteria y está en su estructura de diplococo. Aquí se ven diplococos extracelulares también. Esa es la estructura típica de la infección por neiserias, ¿sí? Estos diplococos son gram negativos, por eso se ven aquí a la tinción con gram. Se ven, entonces no se ven violeta como los gram positivos, sino que son rosaditos, gracias a que no atrapan el cristal violeta y entonces quedan rosados. Es fácil quitárselos después con la tinción de gram. La tinción de gram, recuerden, la tinción de gram tiene una primera tinción con violeta, se quita luego el colorante con alcohol y se hace una contratinción con un colorante rosado. Y entonces el resultado es que vemos los gram positivos como cristal violeta porque ellos pueden retener el cristal violeta, los gram negativos se ven rosados porque no retienen ese cristal violeta. Entonces la tinción de gram pues es negativa. En la meningitis meningocócica es importante entender también que el cefalorraquídeo se puede hemocultivar, quiere decir yo puedo no necesariamente, es decir, puedo coger el líquido cefalorraquídeo y ponerlo en agar sangre líquido y se puede hemocultivar y así da positivo. Bueno, muy bien. Entonces, los cocos de Neisseria meningitidis son cocos gram positivos, pero generalmente se presentan como diplococos. Por otro lado, Neisseria, ya hablando no de hemocultivos, que son cultivos líquidos, se puede cultivar así también en agar, ¿sí? Como lo ven aquí, y son generalmente colonias fastidiosas. ¿Qué quiere decir que son colonias fastidiosas? Que no crecen rápido. No es como típicamente lo hace una bacteria, que lo hace en 24 horas y crece pululante, muy bonita. No, estas crecen en más tiempo, 48, 72 horas, y hay que ponerles unas condiciones muy especiales, algo de capnofilia, que es enriquecimiento de monóxido, ¿cierto?, de hidrógeno. Cuando logra crecer, las bacterias son así, transparentosas, pequeñas, no se pigmentan, no producen hemólisis. Y si tiene cápsula, puede producir una cápsula grandota. Ahí sí ya no se ve esta pequeñita, sino que se ve una cápsula grandota, es decir, la colonia se ve grandísima. A la prueba de oxidasa dan positivas y se puede
identificar por el método API. Recuerden lo que venía diciéndoles. API es un tipo de prueba rápida que se hace al lado del paciente. Entonces se le puede hacer la prueba al paciente al lado pues con el API y se puede confirmar la presencia de Neisseria meningitidis. Esta es una gran herramienta y hay que aprender a utilizarla. También hay MALDI-TOF y métodos moleculares disponibles. Bueno, muy bien. Entonces el diagnóstico de la Neisseria meningitidis, digamos que tiene varias fases. A veces lo primero que hay que hacer es la seroaglutinación, que es esa prueba que se hace de antígeno capsular. Básicamente hay un kit donde uno puede coger y medir si la bacteria que está aislando en cultivo pues aglutina con ciertos anticuerpos, ¿sí? Hay al menos 13 serogrupos. También se puede hacer una serotipificación para identificar más en detalle la proteína de la membrana externa. Entonces, aquí vamos a tener que diferenciar entre estos dos términos. La seroaglutinación detecta el antígeno capsular, mientras que la serotipificación detecta antígenos de membrana. Y esta se hace mediante ELISA, mientras que esta aquí arriba es una prueba de aglutinación. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La prueba de aglutinación es una prueba muy rápida. La prueba de ELISA es una prueba mucho más elaborada. Ambas detectan anticuerpos. En la prueba de aglutinación, lo máximo que podemos hacer es llegar a una caracterización, digamos, semicuantitativa de la cantidad de anticuerpos. Eso es los famosos títulos. Entonces, el título 1 en 2, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 40, etc. Eso significa simplemente una semicuantificación de los anticuerpos. En cambio, en ELISA, cuando el ELISA es de segunda o tercera generación, podemos detectar muy bien todos los anticuerpos que hay. Bueno, muy bien. Luego existe una serosubtipificación. Esta ya no detecta la de clase 1, la que llamamos por A, se hace también por ELISA, utilizando anticuerpos monoclonales. Entonces, miren ustedes que hay todo un ejercicio de tipificación, ¿no? Primero la seroaglutinación, luego las serotipificaciones, y se puede hacer también un ejercicio que epidemiológicamente, en epidemiología molecular, se llama MLST o tipificación de secuencias de locus múltiples. Esta es una estrategia que hoy en día está siendo evaluada para vigilancia de rutina, para saber realmente cómo se comportan los brotes epidemiológicos. Y finalmente se puede hacer la prueba molecular, que es la PCR, a partir de líquido cefalorraquídeo. Se puede aislar el ADN, ¿cierto?, presente en el líquido cefalorraquídeo. También se puede aislar de suero, de plasma, de sangre o otros fluidos articulares, y se hace una prueba de reacción en cadena de polimerasa para detectar genéticamente al meningococo. Se detectan algunos genes específicos y básicamente así confirmamos que se trate de un meningococo. Bueno, en términos de microbiología, es importante comprender, como hemos venido viendo, que la Neisseria meningitidis produce un antígeno de carácter capsular. Es el fundamento de la tipificación del serogrupo. Es lo que medimos aquí en la seroaglutinación, ¿sí?, con esos anticuerpos. Y hasta la fecha hay alrededor de 13 serogrupos identificados. Los más comunes se resumen entonces en esta tabla. Los más comunes son generalmente A, B y C, pero hay muchos más, miren ustedes. El A es el típico que se presenta en los brotes epidémicos de meningitis. Existe vacuna para él. En el serogrupo B, digamos que estas son de tipo cepas epidémicas, pero que típicamente se presentan como un estallido epidémico, como un brote, ¿sí? Esos son los brotes.
Y el principal serotipo, por lo menos en Reino Unido, es este serotipo B. Ya existe también una vacuna disponible para esto. Y está finalmente el tipo C, que produce brotes locales. Y también pues hay una vacuna disponible para ellos. Los otros serogrupos son bastante raros, los que sean comunes. Vamos a ver el tratamiento. El tratamiento es digamos que es algo complejo en términos de que el tratamiento de meningitis por meningococo depende mucho de los hallazgos clínicos y en muchas ocasiones está dirigido sobre todo al manejo de los síntomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente que típicamente llega con una meningitis o una sepsis meningocócica debe tener al menos uno o más de los siguientes. Entonces, el dolor de cabeza, la fiebre, la rigidez de nuca, un brote, ¿cierto? Algunas puede llegar a convulsionar, estados de nivel de conciencia alterado e incluso puede llegar en choque, en estado de choque. Entonces, la acción inmediata es chequear la vía aérea, por supuesto, asegurar que el paciente esté respirando y que su circulación sea normal. Se chequea el sistema nervioso central, se tratan de detectar fenómenos neurológicos locales, la presencia de papiloedema, etc. Perdón. Y se debe considerar el cuidado crítico, ¿cierto? Si alguno de estos signos se presentan, por ejemplo, una erupción progresiva rápida, una presión intracraneal de 90 milímetros de mercurio, una tasa respiratoria menor a 8 o por encima de 30 por minuto, pulsos de menor de 40 o más de 140 por minuto, todo lo que indique que el paciente está evolucionando hacia un estado alterado de conciencia o hacia un choque. ¿Sí? Bueno, muy bien. Miren ustedes que hasta aquí no hemos considerado utilizar ningún tipo de antibiótico. Básicamente, lo primero es confirmar el diagnóstico, ¿cierto? Y obviamente hacer un monitoreo y una revisión continua. Luego de que se establece bien el diagnóstico, entonces ahora sí se establecen los regímenes terapéuticos que varían dependiendo de la edad del paciente y del estado de su compromiso inmunológico. No vamos a entrar aquí en mucho detalle, pero quiero que vean, por ejemplo, cómo generalmente en las primeras edades, en los primeros meses de vida se utilizan combinaciones de ampicilina con cefotaxime, ¿cierto? Y se puede utilizar también como coadyuvante algún aminoglucósido o ceftriaxona. Cuando es un poco más adulto el paciente, entonces se puede considerar la ceftriaxona en combinación con cefotaxime, más alguno de estos, vancomicina, ampicilina. Entonces son regímenes de mucha combinación de antibióticos, pero los antibióticos que vemos generalmente utilizados son los mismos. Entonces ven ampicilina, cefotaxime, ceftriaxona, vancomicina, etc. Aquí estamos hablando de la terapia empírica, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el paciente llega en estas condiciones, ¿sí? Y mientras se establece el diagnóstico específico, entonces ahora sí establecemos la terapia empírica. El problema con la terapia empírica, es decir, antes de confirmar, la terapia empírica se le denomina así cuando uno no ha podido confirmar el origen del cuadro clínico y cree que es una meningitis, pues entonces se ha complicado ese tratamiento empírico por la susceptibilidad reducida a penicilina. Básicamente, a veces la única opción que queda como terapia empírica es el uso de la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Después del tratamiento se deben también administrar pues antibióticos constantemente, es decir, este tratamiento empírico
sigue una serie de semanas con el mismo tratamiento que puede ser en este caso la ciprofloxacina para erradicar el microorganismo de la garganta, de la nasofaringe. Esto se hace, digamos, en los casos en los cuales no se establece el tratamiento rápidamente, pero el paciente, digamos que se le estableció ceftriaxona desde el principio. Entonces, cuando eso sucede, cuando se usa ceftriaxona aquí como tratamiento empírico, pues no es necesario hacer el ciclo con ciprofloxacina. La idea es que si no se llega a necesitar el tratamiento, si todo lo que es de terapia de soporte, pues funciona bien, entonces se hace una terapia o un curso con antibiótico que es ciprofloxacina durante una semana después. Ya para terminar, Neisseria meningitis, entonces hay que decir que esta es una condición de notificación obligada. Se deben tener una serie de precauciones para controlar la infección por la dispersión de la infección por gotículas. Entonces se recomienda que el paciente pues permanezca aislado y se confine al menos 24 horas después durante la terapia antibiótica. Se puede hacer profilaxis basada en medicamentos, pues, eso es la quimioprofilaxis, sobre todo en personas que han tenido contacto cercano con un paciente que tiene esta infección. Se hace una profilaxis de 7 días con alguno de los antibióticos que vimos, sobre todo la ciprofloxacina, que se puede utilizar incluido durante el embarazo. Bueno, con respecto a la vacunación, ya dijimos que hay varios modelos de vacuna. Existe la vacuna conjugada de meningococo. Cuando uno habla de vacuna conjugada, estamos hablando de que cualquiera de estos serotipos, recuerden que la clasificación de estos serotipos está basada en el tipo de antígeno capsular. Entonces, se han cogido los carbohidratos de antígeno capsular y se han conjugado con proteína. Por eso se llama conjugada, porque el carbohidrato solito no podría despertar una respuesta inmune muy potente, ¿cierto? Entonces se conjuga con una proteína para que la respuesta inmune timo-dependiente haga blanco en él. Para el caso del polisacárido B hay una vacuna aparte, se llama meningococo B. Y bueno, aquí está un poco el tema del tema de las vacunas polisacáridas. Existen las vacunas polisacáridas, básicamente se trata del polisacárido pues aislado, ¿cierto? Esta moleculita, el polisacárido que está en la cápsula, este se purifica y se usa como vacuna. El problema es que cuando es solamente el polisacárido, pues no puede estimular la respuesta timo dependiente. Se queda en simplemente timo independiente. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Pues en ese momento el sistema inmune timo independiente solamente produce IgMs, no induce cambio de isotipo y no genera memoria inmunológica. Ese es el real problema con esto. Cuando se logra entonces coger el polisacárido y pegárselo a una proteína, la llamamos carrier o transportadora, entonces la activación del sistema inmune pues es mucho mejor y entonces sí se genera memoria inmunológica. Entonces, digamos que se probaron o se han probado muchos tipos de conjugaciones. Está el toxoide tetánico, el toxoide diftérico, un mutante de esa toxina diftérica que es no tóxico, etc. Y en todos los casos, pues ha sido posible generar una respuesta inmune importante. Para el único que no fue posible hacer eso fue para el B. Por eso hay una vacuna específica para el meningococo tipo B. Aquí hay algunas marcas, ¿cierto? Nombres comerciales y los grupos capsulares que se usan en la vacunación con meningococo. Todas estas son vacunas conjugadas, ¿correcto? Entonces, Meningitec, por ejemplo, está dirigida contra el grupo C, Menintorix contra el grupo B, Afrivac contra el grupo A, etc. Entonces, aquí están los productores, los años en los que se han aprobado y las edades recomendadas para inmunización.
Es importante entender también que las vacunas de grupo C, ¿sí? Aunque están conjugadas, estas se administran a los 3, 12 y 14 años de edad, ¿sí? Y se pueden encontrar algunas formulaciones en las que también está un antígeno de hemófilos influenza tipo B. ¿Esto por qué es importante? Porque es que estos son los dos agentes causales de meningitis en niños, ¿sí? Entonces, es posible que al momento de elegir cuál vacuna aplicar, pues sea necesario tener una que tenga combinación con hemófilos influenza, como lo vamos a ver más adelante, que es el agente causal, el segundo agente causal más importante de meningitis en niños. Contra los otros serotipos, hay, digamos, una serie de vacunas que han salido a la luz pública, tetravalentes, que incluyen otros serotipos, etcétera. Existe la versión jugada y la de el solo polisacárido, pero obviamente por obvias razones que ya hemos discutido, se prefiere siempre la de conjugado. Y estas se recomiendan sobre todo para personas que viajan a zonas de riesgo donde están presentes estos serotipos. Entonces vamos a devolvernos un poquito y vamos a ver cuáles serían esas zonas de riesgo de esos serotipos. ¿Sí? Por ejemplo, el Himalaya es uno de esos serotipos. La Meca y otros están por aquí en la India. Son sitios donde puede requerirse este tipo de vacunación combinada contra los serotipos raros. Las vacunas contra el serogrupo B son 3 proteínas de Neisseria meningitidis. ¿Sí? Como les dije, contra el único que no hubo necesidad de hacer una vacuna conjugada fue contra el serogrupo B, porque aquí básicamente respondieron bien las proteínas. Están basadas en la proteína de membrana externa, algunos componentes periplasmáticos y algunos lipopolisacáridos, de tal manera que se produce una respuesta inmune bastante potente. Bueno, chicos, ustedes hemos visto Neisseria meningitidis, hemos visto el tratamiento, dijimos que su tratamiento es generalmente sintomático, se puede establecer una terapia antibiótica empírica, o también hay terapia antibiótica específica cuando ya tenemos el caso confirmado con Neisseria meningitidis. En general, las penicilinas trabajan muy bien contra Neisseria meningitidis. Hay una serie de criterios a tener en cuenta al momento de establecer tanto las estrategias de tratamiento como las de control, y hemos visto algunos aspectos importantes de la vacunación. Son las 8:45. Vamos a tomarnos, si les parece, estos 15 minutos, descansar de parasitología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, profe, qué pena, que me había cortado la conexión. ¿Qué dijo al final? Bueno, entonces nos tomamos estos 15 minutos. Vamos a descansar 15 minuticos y nos vemos a las 9 en punto para hacer las ponencias de repaso de todo el Mintos de parasitología. ¿Está claro? Eso lo veo. Vale, profe. Bueno, chao chicos. Nos vemos.